Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Francisco de Asís. Nacido hacia el año 1182, Francisco vivió en medio de una época tumultuosa. Por un lado, muchos miembros de la Iglesia se apartaban cada vez más del Evangelio, llevando una vida de lujo y abandonando al pueblo de Dios. Por otro lado, algunos intentos de cambiar esta situación derivaban en grupos sectarios que terminaban rompiendo la unión de los creyentes. Francisco eligió el camino de la obediencia, la pobreza y la penitencia, y su vida se convirtió en denuncia y testimonio. Su vida ejemplar atrajo a muchos a seguirlo en sus días y hasta hoy. Fundó la Orden de los Hermanos Menores, de las Clarisas y una tercera orden, la de los Seglares. En el año 1224 recibió la impresión de estigmas que parte del Señor. Hace 800 años, en 1225, compuso el Cántico del Hermano Sol, donde plasmó su inmenso amor por todas las criaturas. Falleció en Asís en el año 1226 y fue canonizado 2 años después. Fue declarado patrono de la ecología. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, en este 4 de octubre celebramos a San Francisco de Asís, uno de los santos más grandes considerados dentro de la Iglesia. Pero ¿saben por qué, queridos hermanos? Porque es el que mejor ha imitado a Jesucristo en su seguimiento. Así es que upeareña maña ponara ya esana ba ella va peñan de yara lleva o me eñan de todas las cualidades, pero sobre todo, así como Francisco de Asís, respondemos para imitar y caminar de acuerdo a su evangelio. Al iniciar nuestra misa y al rezar también por todos los franciscanos, por esta obra maravillosa que han realizado dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra nación, vamos a pedir también perdón al Señor por nuestras faltas y por nuestros pecados. Kyrie, Kyrie, eleison.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que con amorosa providencia otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de seguir gozosamente a Cristo en una vida de pobreza y humildad, haz que a ejemplo suyo nuestra preocupación esencial en esta tierra sea la de amar y seguir a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Baruc. Ánimo, pueblo mío, memorial viviente de Israel. Ustedes fueron vendidos a las naciones, pero no para ser aniquilados. Es por haber excitado la ira de Dios que fueron entregados a sus enemigos. Ustedes irritaron a su Creador, ofreciendo sacrificios a los demonios y no a Dios. Olvidaron al Dios eterno, el que los sustenta, y entristecieron a Jerusalén, la que los crió. Porque ella, al ver que la ira del Señor se desencadenaba contra ustedes, exclamó: Escuchen, ciudades vecinas de Sión. Dios me ha enviado un gran dolor. Yo he visto el cautiverio que el Eterno infligió a sus hijos y a mis hijas. Yo les había criado gozosamente y los dejé partir con lágrimas y dolor. Que nadie se alegre al verme viuda y abandonada por muchos. Estoy desolada por los pecados de mis hijos, porque se desviaron de la ley de Dios. Ánimo, hijos, clamen a Dios, porque aquel que los castigó se acordará de ustedes, ya que el único pensamiento de ustedes ha sido apartarse de Dios. Una vez convertidos, búsquenlo con un empeño 10 veces mayor, porque el que atrajo sobre ustedes estos males les traerá junto con su salvación la eterna alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha a los pobres. El Señor escucha a los pobres. Que lo vean los humildes y se alegren, que viven los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. El Señor escucha a los pobres. Que lo laven el cielo, la tierra y el mar, y todos los seres que se mueven en ellos. El Señor escucha a los pobres. El Señor salvará a Sión y volverá a edificar las ciudades de Judá. El linaje de sus servidores la tendrá como herencia, y los que aman su nombre morarán en ella. El Señor escucha a los pobres. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al volver los 72 de su misión dijeron a Jesús llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque, habiendo mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura, ¿verdad? Estamos hoy también celebrando aquí en este día tan especial, ¿verdad? En que recordamos a San Francisco de Asís. La sencillez de corazón en este evangelio de la prédica, del anuncio. Ciertamente que Francisco de Asís, con su testimonio, porque decimos que es uno de los santos más grandes dentro de la Iglesia, por lo menos como influencia carismática, como influencia espiritual, queridos amigos, y justamente porque es uno de los santos que más ha imitado, se ha parecido a Jesucristo, en su pobreza, en su desprendimiento, en la secuela Christi. Entonces hay muchos santos y cada uno tiene su carisma, evidentemente, ante el Señor. Después la tuya veas a mi chimea, lleva, porque la santidad es conquistar a Ñanguajé, ¿verdad? A lo esencial y a lo fundamental. Quiere decir que ese modelo de vida, ese estilo de vida responde al proyecto de salvación del Señor. Upeango dice la santidad, el kadosh. Porque nos configuramos, se dice, los configurarse. Mi computadora, mi va a decir la configurar, llega a llevar la computadora, es configura. Entonces quiere decir, queridos amigos, que nosotros en este caminar de la vida cristiana ya se caen a ella bañandeña imitada veñan de Yara. Y hoy el Señor se pone tan contento, ¿verdad? Pero primero los discípulos, porque ellos se configuran al Señor. ¿En qué sentido? Porque y catuja cuero ya po veñan de Yara o ya po eque. Amba el añan de Yara ya po expulsar al mal, expulsar al demonio, expulsar el pecado. Acuerdo, los 72, veñan de Yara, o pucabeo y cuay. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Ya allí va. Pero sin embargo el Señor le dice algo, tranquilo. Anila, esto no es lo esencial y lo fundamental. ¿Qué es lo esencial y lo fundamental en la vida de todo cristiano? Porque ya, les dice, yo veía a Satanás caer del cielo, pero anda, hay problema. Ya. Apellapo, cuara, quiere decir que ustedes tienen este don y esta gracia, siendo seguidores de Jesucristo, estando en la secuela crística, pero dice, no se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan a ustedes. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Queridos amigos, estar escritos nuestros nombres en el cielo, peaco y seina, a la identidad, quiere decir que a el deseo de Dios, a la realización, a la planificación. San Ireneo e Yahweh lleva que la gloria de Dios es el hombre viviente. Ñanguajejina peñan de Yara, idea principal, vejina, que nos realicemos, que nosotros mostremos esa gloria de Dios, porque nosotros como comunidad, como hermanos, fraternalmente nos queremos, nos ayudamos, no le sacamos nada a nadie, no le robamos nada a nadie, no somos corruptos, etcétera, etcétera. Upeaco dicen, la gloria de Dios es el hombre honesto, es el hombre que sigue y se configura con Cristo.
San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por el Papa, nuestros obispos y sacerdotes, para que vivan con coherencia la vocación y el compromiso con la comunidad eclesial, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los jóvenes alejados de Dios, para que se reconcilien con el Señor y sepan perdonar a sus hermanos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los padres de familia, para que apliquen dentro de la casa el espíritu de perdón y vivan en armonía, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, nuestros dones y prepáranos a celebrar el memorial de la pasión de tu Hijo, que tan honda huella dejó en el alma y en el cuerpo de San Francisco. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre, y ahora, en tu admirable santidad, nos haces participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el
Dios está, el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Señor, que esta sagrada comunión nos haga amar profundamente a Cristo y a los hombres, para que a ejemplo de San Francisco de Asís procuremos sin cesar el bien de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía
podremos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar,